Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy tengo un tema que estoy seguro les va a encantar, porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos hizo soñar con Erkencikus o pájaro soñador. Pero, la pregunta del millón es, ¿cancelaron algo? Bueno, en el título, como vieron, les di un pequeño adelanto. Y sí, hay noticias interesantes que involucran a nuestros queridos protagonistas. Y no solo eso, sino que también vamos a hablar de planes secretos, esos que a veces se filtran, a veces se rumorean, y que nos hacen querer saber aún más. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar de lleno, y para que no se pierdan nada de este chismecito sabroso, ya saben lo que les digo siempre, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas, de sus actores favoritos y de todo lo que les interesa. Así que suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, arrancamos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es de esas que te atrapan. Desde que los vimos juntos en Pájaro Soñador, la química entre ellos era innegable. ¡Uf, qué pareja! La verdad, nos hicieron creer en el amor, en los finales felices, en los besos bajo la lluvia, en todo. Y claro, esa conexión que tenían, que traspasaba la pantalla, alimentaba los rumores de un romance en la vida real. Rumores que, por cierto, fueron muy intensos en su momento. ¿Quién no se emocionó con las fotos, las entrevistas, los comentarios buscando señales de que la historia de Sanem y Can se extendiera a la vida real? La serie Pájaro Soñador, emitida en Turquía en 2018, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, y Can, un fotógrafo de renombre con un espíritu libre, conquistó corazones en todo el mundo. La trama, llena de enredos románticos, malentendidos y pasión desenfrenada, se sustentaba en la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Cada escena juntos era una explosión de emociones, una danza de miradas y gestos que mantenían a los espectadores al borde del asiento. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se extendió a países de Europa, América Latina y Oriente Medio, convirtiendo a sus protagonistas en estrellas internacionales. La popularidad de Pájaro Soñador desató una fiebre mediática. Los fans, ávidos de más, no solo consumían la serie, sino que también seguían cada paso de sus protagonistas en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que especulaban sobre la relación entre Can y Demet. La conexión que mostraban en pantalla era tan intensa que era difícil separar la ficción de la realidad. Los rumores de un romance en la vida real crecieron como la espuma, alimentando la esperanza de los fans de ver a Sanem y Can juntos para siempre, incluso fuera de la pantalla. Pero como sabemos, la vida es un poco más compleja que una telenovela. Aunque la química era evidente y muchos esperábamos con ansias que su amor fuera más allá de la ficción, las cosas no sucedieron como imaginábamos. Y por mucho tiempo, no tuvimos mucha información sobre lo que estaba pasando entre ellos. Después de Pájaro Soñador, cada uno tomó caminos diferentes. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, participando en producciones en Italia y España, donde demostró su talento y atractivo a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa trayectoria en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. La carrera de Can Yaman, tras el éxito de Pájaro Soñador, dio un giro internacional. El actor turco, con su físico imponente y su carisma arrollador, se convirtió en un imán para la industria del entretenimiento. Su salto a Italia, con la serie Viola come il mare, fue un éxito rotundo. En esta producción, Can demostró su versatilidad actoral, encarnando a un personaje diferente a los que había interpretado anteriormente. La serie, rodada en Sicilia, no solo le permitió explorar nuevos horizontes profesionales, sino también conquistar el corazón del público italiano. Paralelamente, Can también incursionó en España, participando en proyectos publicitarios y eventos. Su presencia en el país ibérico causó furor, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Su éxito internacional no solo se basa en su talento actoral, sino también en su compromiso con su trabajo y su cercanía con sus fans. Can Yaman ha sabido aprovechar la fama que le brindó Pájaro Soñador para construir una carrera sólida y diversificada.
Demet Özdemir, por su parte, continuó su ascenso en la televisión turca. La actriz, conocida por su encanto natural y su talento para la comedia romántica, protagonizó nuevas series que la consolidaron como una de las figuras más queridas del país. Su capacidad para conectar con el público, su profesionalismo y su versatilidad la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Entre sus trabajos más destacados se encuentra Doğduğun Kaderindir, una serie que aborda temas sociales complejos, mostrando la capacidad de Demet para interpretar personajes con mayor profundidad emocional. Su éxito no solo se debe a su talento actoral, sino también a su compromiso con su trabajo y su cercanía con sus fans. Demet Özdemir ha sabido mantener su popularidad, evolucionando como actriz y consolidando su lugar en la industria del entretenimiento turco. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en lo que nos interesa saber hoy. ¿Cancelaron algo? Pues, en cierto sentido, sí. Y no se refiere a un proyecto de trabajo precisamente. A veces, y esto es un secreto a voces en el mundo del espectáculo, las relaciones, ya sean románticas o de amistad, pueden ser complicadas, especialmente cuando la fama y las expectativas del público están involucradas. Y se rumorea, porque esto es un rumor que ha corrido entre fans y medios, que hubo una especie de cancelación de ciertas interacciones entre ellos. La cancelación a la que nos referimos no es literal, en el sentido de un proyecto cancelado o una colaboración profesional descartada. Se trata más bien de una cancelación simbólica, una decisión, consciente o inconsciente, de distanciarse, de limitar las interacciones públicas y de evitar cualquier situación que pudiera alimentar especulaciones. Esta situación es común en el mundo del espectáculo, donde la fama y las expectativas del público pueden ejercer una presión enorme sobre las relaciones personales. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la intensidad de su química en Pájaro Soñador y los rumores de un romance en la vida real crearon una expectativa desmedida. Cada gesto, cada palabra, cada interacción entre ellos era analizada y debatida por los fans y los medios. Esta presión, sumada a las agendas individuales de cada uno y a la necesidad de mantener su privacidad, pudo haber llevado a la decisión de distanciarse, de cancelar ciertas interacciones para evitar alimentar las especulaciones y proteger su vida personal. ¿A qué me refiero? Bueno, a que al menos por un tiempo hubo un distanciamiento, una falta de contacto visible. Ya no los vimos juntos en eventos, no se dedicaban mensajes en redes sociales, y en las entrevistas, cada uno se enfocaba en su trabajo y evitaba hablar del otro. Parecía a simple vista, que habían decidido tomar caminos separados y mantener cierta distancia. Después del éxito de Pájaro Soñador, era natural que los fans esperaran ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en eventos, alfombras rojas y entrevistas. Sin embargo, esta expectativa no se cumplió. En lugar de eso, se observó un distanciamiento notable. Ya no se les veía juntos en eventos públicos, lo cual era inusual, considerando la popularidad de la serie y la conexión que tenían con el público. Además, las redes sociales, que antes eran un escaparate de su complicidad, se volvieron un terreno neutral. Los mensajes y comentarios cariñosos que solían intercambiar desaparecieron. Cada uno se centraba en promocionar sus propios proyectos, sin hacer referencia al otro. En las entrevistas, tanto Can como Demet evitaron hablar sobre su relación. Se centraron en sus carreras individuales y en sus proyectos profesionales, sin mencionar siquiera el nombre del otro. Esta actitud, aunque comprensible, generó aún más especulaciones entre los fans. Parecía que habían decidido tomar caminos separados y mantener cierta distancia para evitar cualquier malentendido o rumor. Pero aquí viene la parte interesante, ¿qué hay de los planes secretos? ¿Qué se esconde detrás de ese distanciamiento? Y aquí es donde entran en juego las especulaciones y las informaciones que llegan a nuestros oídos desde diferentes fuentes. Algunos afirman que aunque no fueran pareja en la vida real, el impacto de su relación en la pantalla fue tan grande que era difícil para ellos mantener una relación de amistad normal, porque las expectativas y los rumores siempre los rodeaban. El impacto de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Pájaro Soñador fue innegable. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó a millones de personas en todo el mundo. La conexión entre los protagonistas, que traspasaba la pantalla, generó una gran expectación. El público, enamorado de la historia de amor de Sanem y Can, anhelaba que su relación fuera real. Sin embargo, esta expectación, sumada a la fama y al escrutinio público, pudo haber dificultado la posibilidad de mantener una amistad normal entre Can y Demet.
Cada gesto, cada comentario, cada interacción era analizada y comentada por los fans y los medios de comunicación. Esta presión constante, la imposibilidad de mantener una vida privada, pudo haber sido un factor determinante en el distanciamiento de los actores. Otros sugieren que quizás hubo diferencias personales que decidieron no airear públicamente. Y por otro lado, siempre están los rumores, los chismecitos, que hablan de posibles nuevos romances, de nuevas relaciones en sus vidas, que hicieron que mantener una amistad fuera complicado. Las relaciones personales, incluso entre celebridades, pueden ser complicadas. Factores como las diferencias de opinión, los conflictos de intereses, las incompatibilidades personales o las nuevas relaciones sentimentales pueden influir en la dinámica entre dos personas. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, es posible que existieran diferencias personales que decidieron no hacer públicas. Además, la vida de las celebridades está llena de rumores y especulaciones sobre sus relaciones sentimentales. La aparición de nuevas parejas en sus vidas pudo haber hecho aún más complicado mantener una amistad. La necesidad de proteger su privacidad y de evitar malentendidos pudo haber sido un factor importante en el distanciamiento entre los actores. Pero, ojo, no todo está perdido. Recientemente hemos visto algunas señales que nos hacen pensar que las cosas están cambiando. Publicaciones sutiles en redes sociales, comentarios amables en entrevistas, o incluso coincidencias en eventos. Son detalles pequeños, pero para los fans que siempre estamos pendientes, son importantes. Son señales de vida. En los últimos tiempos, hemos observado indicios que sugieren un acercamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir. Aunque no hay confirmación oficial, algunos detalles han despertado la esperanza de los fans. En primer lugar, se han detectado publicaciones sutiles en las redes sociales que podrían interpretarse como guiños o referencias al otro. No se trata de declaraciones directas, sino de mensajes ambiguos que han sido analizados y debatidos por los seguidores. Además, en algunas entrevistas, los actores han hecho comentarios amables sobre el otro, destacando su profesionalismo o su talento. Estos gestos, aunque mínimos, han sido percibidos como una señal de cordialidad y respeto mutuo. Por último, se han producido coincidencias en eventos públicos, aunque no hayan interactuado directamente. Estas coincidencias, aunque podrían ser casuales, han alimentado la especulación sobre un posible reencuentro o una nueva etapa en su relación. También se rumorea, y esto es especulación pura, que podrían estar planeando algo juntos en el futuro. ¿Una nueva serie? ¿Una colaboración publicitaria? ¿Una sorpresa para los fans? ¿Quién sabe? Lo cierto es que aunque no haya confirmación oficial, la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos es algo que emociona a muchos. Y es que la magia que tenían en Pájaro Soñador es difícil de olvidar. La idea de un reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir es una de las más anheladas por los fans. La química entre ellos en Pájaro Soñador fue tan intensa que dejó una huella imborrable en el público. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en una nueva serie, una película o incluso una campaña publicitaria es algo que genera una gran expectación. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores sobre una posible colaboración han circulado durante mucho tiempo. Los fans han expresado su deseo en las redes sociales, manifestando su esperanza de que los actores vuelvan a compartir pantalla. La magia que crearon en Pájaro Soñador es difícil de olvidar, y la posibilidad de revivir esa magia es algo que emociona a muchos. Es importante recordar que la vida de las celebridades, como la nuestra, es compleja. Y a veces lo que vemos en la pantalla o lo que leemos en las noticias no es la historia completa. Hay muchas cosas que suceden detrás de las cámaras, en la intimidad de sus vidas, que desconocemos. Por eso es importante tomar todo con cautela, no creer ciegamente en los rumores, y esperar las confirmaciones oficiales. Es fundamental recordar que las vidas de las celebridades, como la de cualquier persona, son complejas y privadas. Lo que vemos en la pantalla o lo que leemos en las noticias es solo una parte de la historia. Detrás de cada personaje, cada entrevista y cada evento público, hay una vida personal llena de matices, decisiones y experiencias que desconocemos. Por eso es importante ser cautelosos al interpretar los rumores y las especulaciones. Es fundamental no creer ciegamente en todo lo que se dice y esperar las confirmaciones oficiales. Respetar la privacidad de las celebridades es esencial para comprender la complejidad de sus vidas y evitar juicios precipitados.
Pero al mismo tiempo la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del entretenimiento, todo es posible. Las reconciliaciones, las sorpresas, las segundas oportunidades, son pan de cada día. Así que mantengámonos atentos, sigamos disfrutando de sus trabajos individuales, y esperemos lo mejor para ambos. Quién sabe, quizás en algún momento nos sorprendan con algo que nos haga volver a creer en los cuentos de hadas. En el mundo del entretenimiento, la esperanza es lo último que se pierde. Las reconciliaciones, las segundas oportunidades y las sorpresas son frecuentes. Por eso es importante mantener una actitud optimista y estar atentos a las novedades. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de los trabajos individuales de Can Yaman y de Method Demir. Su talento y su dedicación nos ofrecen momentos de alegría y entretenimiento. Podemos seguir sus carreras, apoyar sus proyectos y celebrar sus éxitos. Quién sabe, quizás en algún momento nos sorprendan con una noticia que nos haga volver a creer en los cuentos de hadas. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, de que compartan un nuevo proyecto, es algo que ilusiona a muchos. Mantengámonos atentos y esperemos lo mejor para ambos. Y ya casi terminamos. ¡Guau! ¡Cuánta información! Resumiendo, hablamos de la posible cancelación de ciertas interacciones entre Can Yaman y The Method Demir, del distanciamiento que existió después de Pájaro Soñador. Exploramos los rumores sobre los motivos detrás de esa distancia, ya sean las presiones de la fama, las nuevas relaciones o las diferencias personales. Y lo más importante, hablamos de las señales que nos hacen pensar que algo está cambiando, y de la esperanza de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Para resumir. La cancelación de ciertas interacciones discusión sobre el aparente distanciamiento entre Can Yaman y The Method Demir después del éxito de Pájaro Soñador, interpretado como una limitación de las interacciones públicas. Rumores sobre los motivos exploración de las posibles causas detrás del distanciamiento, incluyendo la presión de la fama, la aparición de nuevas relaciones y las diferencias personales. Señales de cambio análisis de indicios recientes que sugieren un posible acercamiento o reencuentro, despertando la esperanza de los fans. La esperanza de un futuro en común reflexión sobre la posibilidad de que Can Yaman y The Method Demir vuelvan a colaborar en un proyecto, generando expectación y deseo por parte de los seguidores. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Les agradezco mucho por ver este vídeo, por su tiempo, por su apoyo. Son lo máximo. Me encanta leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan, qué les pareció esta información, si están de acuerdo con mis especulaciones, o si tienen alguna otra información que compartir. Soy todo oídos. Y para finalizar, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad y a crecer en esta comunidad. Gracias por todo, de verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.